oportunidad vamos a estar dando la segunda parte de este tema bíblico, felices aquellos hijos a quienes Jehová Dios de los ejércitos los castiga cuando hacen motivo o cuando desobedecen su ley, porque el castigo los conlleva a ellos a vivir una vida santa y también a vivir el resto de sus días que queda aquí en la tierra con paz, con amor de Dios, con la bendición y la felicidad. Y luego cuando nosotros lleguemos ya a descansar en el polvo de la tierra, o cuando ya nosotros cumplamos nuestro ciclo de vida, nosotros vamos a descansar en el polvo de la tierra, pero vamos a ir a descansar teniendo una esperanza de resucitar para la vida eterna. ¿Ve? Entonces todo eso nosotros lo vamos a ver bíblicamente. Veamos ahora en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 5, donde dice, escuchen lo que dice: y se han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando Él te reprenda. Estamos viendo de que nosotros no debemos, dice, desanimarnos cuando Él nos castiga, porque Él nos castiga para nuestro bien. Es que Dios nos considera como hijos, es que Dios nos ama. Esa es la razón, y quiere que nosotros vivamos una vida en santidad con la finalidad de vivir aquí en la tierra primeramente, como dice, con el amor y la bendición de Él, felices. Luego nos dice en el versículo 7, 6, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Como ustedes están escuchando, porque Dios castiga, dice, al hijo que ama y lo corrige a quien lo acepta como hijo. Así es. Luego nos dice en el versículo 10, escuchen lo que dice: nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante la corta vida, según lo que más le convenientemente les parecía, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. ¿Ya ve? Entonces aquí en la tierra nosotros hemos tenido también nuestros padres que nos han corregido, ¿ve? A la manera que a ellos les pareció bien. De igual manera también nuestro Padre Celestial con mayor razón nos corrige a nosotros. Y eso es para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Porque lo que nos conlleva la corrección a vivir una vida santa, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y vamos a vivir nosotros aquí en la tierra, ¿ve? Disfrutando de paz, tranquilidad, con el amor y la bendición de Jehová Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Luego dice el versículo 11, ciertamente ningún castigo es agradable al momento de recibirlo, sino que duele, pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y de rectitud. Así es. Cuando Dios nos castiga, en el momento que Dios nos castiga, en ese momento nosotros no lo entendemos, porque es un castigo que causa dolor. Pero si nosotros llegamos a entender a dónde nos conlleva este castigo, o a dónde nos quiere, como dice, llevar Dios, con qué finalidad Dios nos castiga, nosotros vamos a llegar a entender que es para nuestro provecho. La Biblia nos dice que nos lleva a vivir una vida en paz. Quiere decir que cuando uno acepta el castigo de Dios, Dios en realidad nos va a hacer vivir en paz, tranquilidad, sosiego. ¿Ve? Vamos a disfrutar de esa paz, de esa tranquilidad. Y nos lleva también, dice, a vivir una vida recta, santa o pura. Ahora vamos a ver otro pasaje bíblico en la que nos dice en 1 Corintios 11, 31 y 32.
en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32. En el versículo 31 nos dice de esta siguiente manera: 31. Si nos examinaríamos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría de qué castigarnos. Quiere decir que si nosotros examinamos nuestras obras en todo momento y mantenemos una vida pura, una vida santa, Dios no tiene por qué castigarnos, porque vivimos de acuerdo a sus mandamientos, haciéndole caso, obedeciéndole. Dios no tendrá por qué castigarnos, pero nosotros tenemos que autoexaminarnos, autoanalizarnos, si estamos viviendo conforme a los mandamientos o de repente le estamos fallando. Entonces tenemos nosotros que rectificarnos, arreglar o moderar, como dice, hacer rectos nuestros caminos. Muy bien, el 31. El 31 nos dice: si nos examinaríamos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. 32. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Miren, aquí lo que Dios nos da a entender es que todo castigo tiene una enseñanza. Es para que nosotros aprendamos de que el propósito de Dios es que nosotros no vayamos a ser condenados con la gente del mundo. Porque la Biblia dice que Dios ha establecido un día en lo cual Dios va a juzgar al mundo con justicia y va a juzgar conforme a sus obras. Si nosotros hemos hecho lo malo, tendremos nosotros que ir al lago de fuego. Pero si nosotros hemos hecho lo bueno, hemos guardado los mandamientos, vamos a ir a la vida eterna. Entonces, cuando nosotros empezamos a fallarle a Dios, desobedeciendo algún mandamiento, aunque sea pequeño, entonces, si nosotros no nos damos cuenta, el Señor nos aconseja y una y otra vez, pero seguimos, como dicen muchas veces, siguiéndolo, haciéndolo o de repente cometiendo más errores. Entonces Dios ya nos castiga. Pero ese castigo, como dice a nosotros, nos conlleva ¿a qué? A que nosotros vivamos una vida santa. Y luego el resultado de esa vida santa es que nosotros no vamos a ir a ser condenados juntamente con el mundo, sino nos va a llevar a la vida eterna. Entonces eso es para nuestro beneficio, para nuestro bien nos castiga Dios. Ahora vamos a ver también en el libro de Salmos 94, 12 y 13. En el libro de Salmos 94, libro de los Salmos, capítulo 94, versículos 12 y 13, nos sigue diciendo: bienaventurado o feliz es el hombre a quien Jehová Dios castiga. Miren, aquí en esta versión católica dice así: oh Señor, feliz aquel a quien corriges y le das tu enseñanza. En otra versión dice: y lo instruyes en tu ley, que es lo mismo, para que tengan tranquilidad cuando llegue los días malos. Para tener nosotros tranquilidad, sosiego, cuando lleguen los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Cuando nosotros ya estemos los días, como dice, ya estemos en la vejez, cuando ya, como dice, nuestra energía, todo va acabándose. Pero Dios, a todos los que seguimos el camino recto de Dios, que son los mandamientos, nosotros vamos a tener, como dice, una buena vejez. ¿Ve? Vamos a estar ancianos, pero vamos a disfrutar de paz, de tranquilidad, porque Dios así lo promete. Mientras que el malvado se le prepara la fosa, mientras que al malvado muchas veces se le prepara la fosa, a veces muere joven nada más muere. Por eso hay una parte de la Biblia en Eclesiastés 6, 16, dice: no hagas mucho mal porque vas a morir joven. A veces Dios dice: vivirán 70 años la niñez de hoy día, 80 años los más conservados, los más robustos, pero muchas veces se muere joven. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha inclinado a hacer lo malo y todos los pensamientos de su corazón, el hombre desde joven quiere hacer lo malo y no guardar los mandamientos. A eso nos lleva a morir joven. Así es. Muy bien. Ahora, por eso dice la Biblia también en el libro de Primera de Pedro 4, 17 y 18. Eso tenemos que tener en cuenta.
En el libro de 1 de Pedro 4, 17 y 18 nos dice: ya es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios o por la familia de Dios o por los creyentes. Y si el juicio de Dios va a comenzar por los creyentes, ¿a dónde parecerá, dice, el infiel y el pecador? Eso tenemos nosotros que pensar, analizar detenidamente. Aquí en la Biblia católica nos dice: ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Punto terminado. Eso tiene que darse. Y si el juicio está comenzando por nosotros, los que conocemos su palabra, su doctrina, la ley de Dios, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el mensaje de Dios? Hace una pregunta. Eso va a ser triste, amados hermanos. Va a ser muy triste, y la Biblia nos va a decir. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado? ¿Con el malvado y el pecador? Lo que va a pasar, como dice la Biblia, al malo le espera la tribulación. Al malo le espera el sufrimiento. ¿Ve? Por eso dice una parte de la Escritura: cercano está el día grande de Jehová, dice en Sofonías 1:14. Cercano y muy presuroso, voz amarga gritará aún el valiente. Porque Dios va a tribular a los hombres que pecaron contra Dios. Va a tribular. Y la sangre de ellos muchas veces va a correr como agua, y su carne va a quedar como estiércol. Porque mediante las enfermedades incurables que van a venir, que van a padecer 2 o 3 años enfermo, ¿ve? Eso lo dice la Biblia también. Enfermedades incurables y duraderas, ¿ve? Mortales, que van a sufrir los seres humanos. Entonces, en esos días va a gritar el hombre valiente, el hombre que se resiste en no reconocer la existencia de Jehová, Dios de los ejércitos. Ese día, como dice, gritará el valiente. Y luego añade, dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, porque ciertamente consumación apresurada hará Dios con todos los moradores de la tierra que se han inclinado a hacer lo malo y han dejado la ley de Jehová nuestro Dios de lado. Han andado de acuerdo a su corazón en sus deleites, en sus placeres, haciendo lo malo, haciendo daño al prójimo, ¿ve? Y viviendo, como dice, confiando en sus riquezas y en la maldad de sus riquezas, mantuviéndose, dice, en la maldad. Ese día van a llorar, hermanos. Como dice, arrojarán su plata por las calles, como dice en el libro de Ezequiel 7:19, arrojarán su plata por las calles, su oro será despreciado. No podrán, dice, saciar su estómago con su oro, su plata, porque va a haber 7 años de hambruna, va a haber plagas, va a haber enfermedades incurables, ¿ve? Va a haber guerra nación contra nación, hambres, terremotos en muchos lugares, ¿ve? Animales feroces, vamos a ser atormentados, ¿ve? 5 meses, después vuelta a otros 5 meses, va a relevar a otros animales, y así el ser humano va a sufrir hasta que reconozca que hay un Dios, como dice en el libro de Salmo 52, 11 y 12, y 58 también 11 y 12, dice: en aquel día los hombres dirán, ciertamente hay un Dios que juzga la tierra, ciertamente hay paga para el justo o para el bueno, y hay paga para el malo. En esos días, dice, el justo lavará sus pies en la sangre del impío, porque la sangre va a correr como agua, ¿ven? Porque va a haber gran mortandad en las guerras, por ejemplo, nación contra nación. La Biblia dice: yo revolveré egipcio contra egipcio, cada uno peleará, dice, contra su compañero. El villano, dice, contra el anciano, y el anciano contra el joven, y así se causarán la muerte. Así es, mis amables hermanos, gracias por haberme escuchado, y que Dios los bendiga a todos los que